Estamos de nueva cuenta en nuestra hora NEA, el día de hoy, 10 de junio del 2020. Agradeciendo la participación de los miembros de esta red de negocios entre amigos, pero igualmente agradeciendo la presencia de nuestros amigos de FENG. Sergio Álvarez Ducón preside esta organización, al igual que Armando Noricumbo, y la verdad nos llena de orgullo saber que estamos hermanándonos como asociaciones. Y de igual manera a algunos miembros de ISO 51 que sabemos que han estado participando. Y no solo eso, ya alguien por ahí nos pidió hacerse miembro de NEA y lo hemos incluido en la membresía de nuestra organización. Y pues eso es lo que queremos que siga sucediendo. Los temas que tocamos en la hora NEA son temas que nos preparan a hacer negocios en esto que llamamos la nueva normalidad. Y Arturo, tienes mucho que aportar en el tema de talento, ¿no? Que se espera, ¿no? de todas estas personas que dirigen a otras personas en el mundo de los negocios y en esto de la globalización o en la desglobalización, yo no sé. Bueno, hay mucho que decir. Y sí, debo de mencionar que esto es resultado del trabajo que hacemos Rodrigo, Armando Muricumbo, Armando Merlo y un servidor. De estar pensando a ver qué temas, qué personas pueden ir acompañados en una hora NEA o en cualquiera de los formatos que tenemos ya establecidos en la asociación. Y este es un llamado a todos ustedes para que si saben del nombre de una persona que tenga un tema de valor, nos lo hagan llegar. Tenemos todo para poder acercarnos a él o a ella. Por cierto, un paréntesis, también estamos buscando damas. No queremos pasar a la historia como un club de Toby. El club de Toby. Queremos ser incluyentes y ya tenemos ahí un par de nombres de mujeres con una gran experiencia y un gran desempeño. Seguramente pronto estaremos presentando. Bien, el tema de hoy es el siguiente: diferencias culturales en los negocios entre México y Estados Unidos. Pero de ahí pueden derivar muchos más. Y le corresponde a nuestro buen amigo, invitado especial, Arturo Fischer, compartirlo. Para lo cual le hemos pedido a Rodrigo Llanos, en este caso, que modere esta charla, esta plática, y así podemos llegar hasta la sección de preguntas, respuestas y, como en otras ocasiones, pues darles contenido a cada una de ellas y poder compartirlas entre todos. Sin más, Rodrigo, te paso el micrófono. Muchas Recordando gracias, Jesús. a todos nuestros asistentes que por favor apaguen su micrófono y también cierren su video para que queden ahí la grabación que estamos haciendo. Por favor, cierren micrófonos y apaguen, desactiven su. Muchas gracias. Rodrigo. Gracias, muy amable, Jesús. Pues buenas tardes a todos, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un invitado especial, compañero de la carrera en la Universidad La Salle, aquí en México, hace muchos años, ya no, 38, 40, algo así. Compañero también de otros socios de NEA, como son Óscar Becerril, Lourdes López y Lourdes Piña, que también están en este grupo. Y voy a empezar antes de presentar a Arturo. Quisiera hacer una breve mención sobre lo que hemos buscado en el grupo de negocios entre amigos. Desde hace un año que empezamos, todo este mes de junio vamos a estar festejando nuestro aniversario, que cumplimos nuestro primer año como grupo. Y la verdad es que quiero decir que el motivo principal que nos llevó a formar este grupo es abrir un espacio
donde se juegue limpio y se pueda colaborar abiertamente con los demás en medio de la perversidad, desgraciadamente, del mundo en que estamos viviendo. Le hemos dado prioridad a la calidad de la gente que a la cantidad. Hemos sido, pues, cautos, ¿no? en las aceptaciones de membresías y demás. Aún así, ya hoy en día somos más de 100, ¿no? En el grupo. Y bueno, les comento que el próximo miércoles a las 6 de la tarde, en la hora NEA, en vez de una charla de las que hemos tenido, de hecho esta es la 9ª charla que tenemos, cada miércoles seguido. La semana que entra vamos a hacer nuestra junta del mes de junio, y ahí vamos a festejar nuestro aniversario. Un último punto relacionado a esto es que este mes de junio tenemos muchos cumpleañeros, ¿no? Entonces, además de que los vamos a felicitar la próxima semana en la junta mensual, pues voy a felicitar ahorita a algunos porque ya se pasó su cumpleaños y bueno, pues el 2 de junio fue Walter Buchanan, el 5 de junio Oscar Díaz, el 7 de junio tuvimos 3 cumpleañeros, José Antonio Castillo Morales, Roberto Fernández, Manuel Arciniega Portillo. El día de hoy precisamente tenemos 2 cumpleaños, Francisco González y Sergio Humana. El día 12 tenemos a Juan Ignacio Ceguera y el 16 de junio a Vanessa González. Como la junta es el 17, los que son después del 17, pues ya los mencionaremos la semana que entra. Así que por lo pronto, pues pasemos ya a nuestro tema, ¿no? De la reunión de hoy con Arturo Fischer. Arturo es un experto en desarrollo para compañías que buscan expansión y crecimiento global. Ha sido consultor para empresas en más de 100 países. Su área de experiencia está en los recursos humanos, administración de talento, compensación ejecutiva, en especial para expatriados y miembros del consejo, en due diligence, procesos de due diligence para fusiones y adquisiciones y joint ventures. Él ha sido socio de Hewitt Associates y actualmente es dueño de Global Reward Solutions. Fue vicepresidente de Global Consulting Hub International y vicepresidente de Compensaciones Mundial para Lupton Companies. Actualmente dirige una red de consultores internacionales para ayudar a empresas a ampliar sus operaciones internacionalmente y establecer programas de compensación de recursos humanos, incluyendo, mencionábamos, los procesos de due diligence en fusiones y adquisiciones. Además, es consejero de la Universidad de Ciencias Administrativas en Lake Forest y de la Catholic Charities of Lake County. Es conferencista frecuente de temas de recursos humanos en muchos países del mundo y tengo el gusto de que esté con nosotros esta tarde. En nuestro grupo, en NEA, tenemos una cantidad importante de nuestros socios, gente que ha viajado mucho, que ha trabajado en transnacionales, que hemos estado estudiando y trabajando y viviendo incluso en otros países por diferentes periodos de tiempo. Y todos pues, conocemos que de alguna forma existen estas diferencias culturales. Lo que me parece sumamente interesante de esta charla que vamos a tener con Arturo es que él tiene muy bien mapeadas todas las diferencias culturales, ¿no? Y la presentación que vamos a empezar a ver ahora es una presentación en la que se puede seguir, ahorita no, ¿cómo dices? Se puede seguir muy, vamos a decir, estructuradamente todo este proceso, ¿no? Así que bueno, pues sin mayor preámbulo, Arturo, por favor, empecemos, ¿no? Y te pedimos, por favor, que nos empieces platicando sobre cuál es la relevancia de las diferencias culturales
bajo el contexto de la nueva normalidad de negocios. Bien, gracias, Rodrigo. Creo que es importante mencionar, y para todos nosotros es muy evidente que el mundo ha cambiado y va a seguir cambiando. Y una parte importante de ese cambio es el reto de conseguir negocios, de hacer alianzas, de trabajar con gentes de otros países, pero en un ámbito muy diferente al que estábamos acostumbrados. Antes viajábamos, tomábamos un avión, estábamos en otro lado, estrechábamos la mano de alguien, lo conocíamos en un restaurante, o simplemente teníamos más oportunidades de alguna manera u otra de convivir. Yo creo que parte del futuro que nos espera es que esas interacciones van a ser mucho más rápidas. Este tipo de videoconferencias se están dando ya a una velocidad impresionante, donde el tiempo está muy limitado en la actualidad para tomar ciertas decisiones. Si cualquiera de nosotros está haciendo negocios, ya sea con socios, ya sea clientes, prospectos, con gentes de otro país, la oportunidad para convencer, generar confianza y comunicar eficientemente se está limitando o está cambiando. Mira, Rodrigo, déjame darte dos ejemplos muy rápidos de clientes míos. Uno de mis clientes es contratista militar para los Estados Unidos. Ellos se dedican a dar mantenimiento a avionics en bases militares en todo el mundo. A raíz de COVID han estado tratando de contratar gentes locales en Italia, en España, en Alemania. ¿Qué crees que está sucediendo? La gente que, aparte de todo el problema que es contratar gente para que entre a una base militar en Estados Unidos desde el punto de vista de investigación, de saber quiénes son, de seguridad, etcétera, es que tan fácilmente pueden trabajar con gente americana, que son los dueños de este negocio, en forma eficiente. Y las decisiones se toman en 20 minutos. Son entrevistas express a veces, por la velocidad. Entonces, imagínate, la gente que tiene esa fluidez cultural va a tener una ventaja impresionante. Y hay gente que tiene ya mucha fluidez, hay gente que no. Otro ejemplo muy rapidito, tengo un cliente en México, manufactura automotriz, que da servicio en México, tiene plantas en México y está entrando o entró ya, en México le llaman ustedes paro técnico, y está consolidando ciertas operaciones y tuvo que tomar la decisión de consolidar un puesto de dos diferentes unidades en uno solo, y una de las dos gentes salió volando. ¿Quién crees que se quedó? El que para el dueño de esta empresa consideraba que se entendía mejor cómo funcionaban desde el punto de vista cultural. No lo racionalizaron de esa manera. Ya mi español a veces tiene problemas, pero culturalmente dijeron, es que esta otra persona probablemente es demasiado emocional. Y para ellos un líder es alguien que es tranquilo, que toma las decisiones con calma. En realidad la capacidad, eran ambos gente capaz, probablemente la parte emocional tuvo que ver algo muy importante. Y fue desde el punto de vista cultural. Entonces esperamos que esta plática les sirva de alguna manera para entender no nada más que hay diferencias. La gran parte de este grupo ha viajado, ha vivido, como tú dices, en otros países, sino para entender un poquito aspectos muy críticos que tal vez pueden ser utilizados para generar mayor comunicación y confianza al hacer negocios con gentes, particularmente en este caso va a ser de los Estados Unidos, pero aplica a cualquier parte del mundo. ¿Te parece bien, Rodrigo? Vamos a entrar en el tema. Adelante, Arturo. Vamos a entrar en el tema y estamos hablando de diferencias culturales y lo más importante es... Ya llevas 30 años viviendo allá en Estados Unidos y desde ahí has viajado muchísimo. ¿Cómo se inició tu interés por el interculturalismo? Mira, Rodrigo, es buena pregunta y estábamos platicando previo a iniciar esta charla. Fíjate que inició en México y inició con mi padre. Mi padre era una persona que tuvo la necesidad de tener una fluidez intercultural sin saberlo y que me la enseñó a mí. Imagínate, él era refugiado judío austriaco en México.
casado con mexicana católica. Trabajaba de tiempo completo para el gobierno de los Estados Unidos en la embajada americana. Entonces, tenía una serie de ámbitos que eran compartidos en mi casa. Entonces, yo tenía amigos que eran hijos de compañeros del trabajo de mi papá. Y yo lo contaba, ¿no? El sábado yo iba a acompañar a mi abuela al templo y entonces de Acapulco se llamaba y escuchaba todos los gritos, Shlomo, Moishe, ¿cómo estás? Buenos días. Y el domingo me tocaba acompañar a mi mamá a misa. Y me decía, oye, calladito, ¿eh? Aquí se entrega uno calladito. O sea, ya desde ahí como que empezamos a decir, aquí hay diferencias. Mi papá me decía, oye, hay que ser muy agradecido al país que nos dio refugio. Pero ten cuidado porque mexicano lo puedes ofender muy fácilmente de alguna manera u otra. Y dicho y hecho. Me acuerdo en una ocasión muy orgulloso, llegué a la escuela y la maestra dijo algo, una maestra de inglés, y yo inmediatamente la corregí. Digo, oiga maestra, eso no se dice así, se dice así. Y pues creo que se enojó, porque me lo demostró muy clarito. En la calificación o te dio un reglazo. No, me dijo, aquí la maestra soy yo, no eres tú. Entonces lo cuento a mi papá y me dice, no, es que aquí hay que tener cuidado, o sea, no puede ser tan directo. En fin, ahí empezó mi primer interés en el interculturalismo, que después, una vez que me transfieran a los Estados Unidos hace 30 años por motivos de trabajo, mi labor en sí tiene que ver con gentes y organizaciones de muchísimos países, no solamente México, Estados Unidos, y me dan un entrenamiento de alguna manera intercultural para tener más efectividad en la forma que hacía yo negocios, sobre todo en la adquisición de empresas y negociación entre dueños y compradores en temas muy específicos de due diligence y de recursos humanos. Entonces ese es el segundo. Y el tercero todavía para tener otro ángulo más, mi esposa, que tú conoces, Mónica, se dedica profesionalmente a entrenar expatriados y organizaciones en temas de interculturalismo, sobre todo entrenar expatriados en las expectativas y cómo tener más fluidez cultural. Entonces, es un tema que es importante. Y lo llevas en la sangre. Lo llevo en la sangre, me fascina y cada vez que la riego, y es más de una vez, cuando estoy tratando gente de otros países y tengo muchas historias de guerra ahí, tengo que regresar a algunas de las bases. Pero, ¿por qué no entramos de lleno en el tema? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Adelante. Creo que sería importante definir primero, para efectos de esta plática, qué es cultura. Y específicamente en este tema vamos a manejar el concepto que son una serie de valores, de normas y creencias que tiene un grupo establecido para operar. Y por cierto, nadie te lo enseña tal cual. Mexicano, yucateco, de Monterrey, americano, nadie te dice así es como operamos. Simplemente naces en ello, te desarrollas y empiezas a crecer en ese tema. Por lo tanto, para el efecto de esto, vamos a utilizar una serie de ejemplos para definir ese tipo de grupos, ¿sí? Desde el punto de vista sociocultural. Me voy a permitir utilizar generalizaciones basadas en mi experiencia y obviamente en los estudios sociológicos que hay detrás de este tema, simplemente para hacer más evidentes los ejemplos y algunas de las enseñanzas que vamos a discutir en esta plática. Así que discúlpenme si utilizo muchas generalizaciones, pero sí nos van a ayudar a desarrollar el tema. Creo que es importante mencionar que en el tema de interculturalismo no hay algo correcto e incorrecto. La cultura no es correcta e incorrecta, simplemente es como así operamos. Y eso es muy claro. Otra parte somos muy etnocéntricos en cualquier cultura. Nuestra cultura normalmente es mejor que la otra. Ya te fijaste cómo hacen las cosas, no saben de lo que están hablando. O qué raros son, lo que sea. Y si quieres, vamos a pasar a la siguiente lámina. Y yo creo que esta lámina, que es un iceberg, o intenta hacer un iceberg,
Hay dos partes, la que está arriba y la que está abajo. La que está arriba es todo lo que es evidente para nosotros. Todos ustedes que han viajado, vivido en otros países, si pudieron haber vivido en un país por 30 años, son las cosas más evidentes. Entendemos, vemos cómo se hacen las cosas. Vas a la India desde los Aris, es diferente, ¿no? No es como se viste en Xochimilco probablemente. Ves la forma que se saludan en Japón, donde el contacto físico es muy distanciado, no lo hay. Y llegas a Argentina, doble beso, etcétera, etcétera. Son cosas muy evidentes, muy sencillas de observar. Hay gente que tiene mucha fluidez cultural y las domina y las ve rápidamente. Hay gente que nunca las va a dominar. Y tengo ejemplos familiares que no quiero meter en este momento, donde tenían un bloqueo cultural. Mi abuela tenía un bloqueo cultural, mi abuela por el lado de mi padre, no tenía esa sensibilidad, pero hay gente que tiene mucha sensibilidad, fluidez natural. El problema es en la parte de abajo, lo que está debajo del agua. Y es el por qué suceden una serie de cosas, por qué la gente se maneja, cuáles son esos valores, cuáles son esas diferencias de poder, por qué unos son más competitivos que otros, etcétera. Las razones no son evidentes. Y nuevamente puedes estar en un país por muchos años y nunca dominar el tema, porque nadie te lo explica. Ahí sí vamos a tener que entrar a un modelo cultural. ¿Y qué te parece si pasamos a la siguiente lámina? Les voy a presentar dos temas o dos modelos, uno que es el génesis de las dimensiones culturales, que lo creó un sociólogo holandés, Gert Hofstede, en los años 70, trabajando para IBM. Hizo un estudio de 60, 70 países. Dentro de IBM entrevistó hombres, mujeres, diferentes niveles dentro de la organización y después extendió los estudios a otras organizaciones y grupos fuera del contexto de IBM. Yo diría que este modelo no es lo más sofisticado, pero es muy evidente y muy sencillito de entender para lo que discutamos el día de hoy. Uno de sus discípulos, Franz Trompenaar, desarrolló un poco más otras dimensiones y, en fin, el tema de interculturalismo se ha desarrollado ya muchísimo. Pero este modelito nos ayuda mucho a entender lo básico. Entonces, Hofstede, en 60, 70 países, en los años 70, llegó a la conclusión: tengo 4 factores que van a explicar el 50% probablemente o más de por qué operamos diferente en el mundo, ¿sí? Y fue distancia al poder, tolerancia a la incertidumbre, individualismo y colectivismo, y masculinidad y feminidad. Y con ese modelito se arrancó mucho de lo que es el interculturalismo el día de hoy. Les voy a explicar en 3 partes esta plática. Una, empezar con el modelo de Hofstede. Después, si te parece, Rodrigo, pasamos a otros factores o dimensiones que ayudan a explicar el tema. Y al final vamos a juntar todo este conocimiento en aplicación directa a cómo operan los americanos desde el punto de vista cultural de negocios, intercambiar ideas. ¿Te parece bien? El primer factor, distancia al poder, y ustedes pueden ver en la lámina, y mil disculpas que está en inglés, ya no me dio tiempo de traducir todo este material, pero la gran mayoría, si no es que todos ustedes van a entender este material. Hay muchos aspectos de la distancia del poder, pero básicamente lo que dice es qué tan fácil un grupo, una sociedad, tolera esas diferencias de poder. Y el poder puede ser poder religioso, político, social, económico. Hay muchas diferencias de poder, de tipos de poder. Pueden ser también de país o simplemente organizacionales. Bimbo no es lo mismo que Grupo Carso, probablemente tiene valores, cultura propia, y sus distancias de poder pueden ser diferentes a comparación de una empresa multinacional alemana, canadiense, etc. Entonces, también tomen en cuenta esto. Hay diferencias culturales de país, incluso dentro de los países, Estados Unidos y México son enormes, y hay subculturas y regionalismos. Y
esta distancia del poder es una de las más críticas. Entonces, aquellas sociedades que tienen baja tolerancia a diferencias de poder, y los Estados Unidos tiende a ser ahí, todo es mérito individual, mérito propio. Son sociedades donde, aunque seas mujer, hombre, chico, grande, recién llegado a la organización, experto, títulos, no cuenta tanto como qué es lo que sabes hacer y qué es lo que has hecho. En cambio, en las culturas donde hay una alta tolerancia o están acostumbradas a la distancia al poder, todo está determinado en base a cómo está relacionado ahí. Y hay una aceptación de que, mira, él es hijo del dueño, es el que va a ser el presidente ahora. Yo sé más, llevo 25 años, pero no soy hijo del dueño. No es que acepte esa distancia del poder, pero la entiendo y la acepto. No es que me guste, pero la acepto. Sí. Y puede ser religiosa, es el ejemplo que les dije de la maestra. Pues sí, cierto, tú crees que tienes la razón, pero aquí la maestra soy yo. Ya me cayó. No, y hay lugares donde, por ejemplo, el tema de las castas está perfectamente estratificado, ¿no? Por ejemplo. Es correcto. La India, estás hablando de un perfecto ejemplo, unas diferencias El de mismo poder. Japón, digamos, ¿no? Japón, estás en una reunión con japoneses, tienes que tener mucho cuidado a quién ves, a quién escuchas y cuáles son los mecanismos de poder, tal vez quien sepa más no es a quien le puedes hacer la pregunta, siempre tienes que tener deferencia a quien tiene más poder en ese grupo. Y ni Entonces, se te vaya a ocurrir cruzar la pierna para que te vean la suela del zapato, ¿no? No, Eso es ya un es insulto. gravísimo, ¿no? Es un insulto. Es un insulto, exactamente. Entonces, este es el primer factor y no puedo entrar en mucho detalle cada uno, simplemente voy a hacer una pequeña semblanza de qué es lo más importante de ello. Vamos a pasar al siguiente, que es tolerancia a la incertidumbre. Aquí es un factor muy interesante. Hay sociedades que se mantienen muy a gusto, se manejan muy a gusto con la incertidumbre. Toman riesgos, son incluso muy empresariales, inician cosas y están dispuestos a cometer errores, fracasar y volverse a levantar. ¿Sí? Mucha tolerancia. Hay pocas reglas escritas. ¿Sí? Hay mucha flexibilidad. ¿Sí? Fluyen mucho. Estados Unidos tiende a ser uno de esos países, por cierto. Y hay países que no tienen tolerancia a la incertidumbre. Voy a mencionar un tema. No importa que la incertidumbre y el riesgo sea natural o aceptado. Simplemente puede ser que tu país esté viviendo una situación de incertidumbre. Ahorita todos en el mundo vivimos una situación de incertidumbre. Es el hecho de cómo la manejas, esa tolerancia. ¿Qué tanto toleras y cómo lo manejas? Países que que tratan de evitar la incertidumbre, ¿qué es lo que sucede? Tienen muchas reglas. Vete, por ejemplo, a la cultura alemana. No hay mucha tolerancia a la incertidumbre. Todas las reglas están muy bien escritas. Son unos ingenieros fenomenales porque todo está calculado. No puede haber errores. No hay tolerancia a ese tipo de errores de cálculo. Por eso sus ingenieros también son muy detallados. Las leyes son muy bien estructuradas. México tiene que hacer, por cierto, un poco más hacia la baja tolerancia al riesgo. También, ¿qué sucede? Aquellas sociedades que prefieren los caminos y toleran más la certidumbre y prefieren la certidumbre tienden a ser sociedades donde hay más número de burócratas y empleados. Y está bien visto trabajar para el gobierno, trabajar para ser empleado y no ser empresario. Es un camino muy natural. Y hay países como Estados Unidos que naturalmente es empresarial. Está muy bien, está mejor visto el tomar riesgos en ese sentido. ¿Vamos bien? Sí, bien, bien. Déjame darte un ejemplo de extremos sobre este tema. General Motors, cuando abrió su primer showroom en Tokio, y estamos hablando ya hace muchos años atrás, tomó la decisión y montó sus automóviles en la distribuidora, sus primeras distribuidoras en Tokio, y el volante estaba en el lado equivocado.
¿Son tontos los de General Motors? No. No creo. Simplemente dijeron, queremos ser los primeros en llegar de los americanos. Sabemos que está el volante en el lado equivocado, pero queremos llegar primero. Vamos a tomar el riesgo. ¿Sí? Ya en la línea de producción ya cambiaremos ese detallito. Los japoneses, que no toleran tanto la incertidumbre, se tardaron años en estudiar el mercado americano para sacar sus primeros automóviles. Y todo tenía que ser perfecto. ¿Sí? Eventualmente la calidad no era buena, pero la fueron mejorando, y Toyota, por ejemplo, Honda son marcas de alta calidad consideradas así en los Estados Unidos, pero hubo mucho estudio de por medio. No se lanzaron, como decimos en México, como el borras. Esto es un muy buen ejemplo de dos posiciones automotrices en la misma situación, pero actuando de una manera muy diferente en base a su acervo cultural propio. Y a su tolerancia al riesgo, ¿no? Totalmente, totalmente. Es más, en las sociedades de bajo tolerancia y combinado con otros factores, el equivocarte es un problema. Sí, claro, claro. Esa Y es la la gran gente diferencia que hay entre los entrepreneurs americanos y los europeos, ¿no? O sea, en Estados Unidos te puedes equivocar las veces que sea y pues vuélvelo a hacer, ¿no? Pero tú en Alemania te equivocas 2 veces y no vuelves a presentarte enfrente de un fondo nunca más, ¿no? Sí, Entonces, es exactamente. muy diferente esa forma de pensar, ¿no? Sí, sí. En las organizaciones, no me vais a hacer quedar, imagínate, de alto poder y de alta incertidumbre a evitar el riesgo. No, el jefe no quiere que lo hagan quedar mal. Sí, No cometas un error, me estás haciendo quedar mal. claro. Mientras que en este tipo de sociedades más bien es, ok, cometiste un error, no lo vuelvas a hacer. ¿Qué aprendiste Sí, de ello? ¿Y qué vas a cambiar? así es. No pierdas del aprendizaje, ¿no? No, De exactamente. cada experiencia. Sí, sí, sí. No es el manotazo, ¿sí? Y decir, te equivocaste y te voy a correr por eso. Vamos al siguiente concepto, que es el colectivismo y el individualismo. Este es crítico para entender sobre todo los Estados Unidos. Aquellas sociedades colectivas, la gente en general se adapta a las necesidades del grupo. Y el grupo está primero. Y el grupo le puedes llamar la familia, la empresa, puedes llamarla tu organización religiosa, el grupo NEA. Las necesidades del grupo son más importantes que las individuales. Y todo se va acomodando en relación a eso. Es un nosotros y no es un yo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo un poco burdo. Yo era más individualista en México. ¿Tú te acuerdas, Rodrigo, que en las clases a cada rato levantaba la mano? Fisher, Sí, ya cállate. Fisher, sí, baja ya no la estoy mano. fregando. Estaba hasta mal visto, y está mal visto que alguien quiera destacar tanto individualmente. Se cree el que se lo sabe todo. Sí, etcétera, etcétera. En las colectivas no es, hicimos el trabajo del grupo. En una reunión de negocios, es muy común, me ha pasado en las sociedades colectivas. Hemos discutido, hemos pensado, ¿quién incluyes a hemos? ¿Quiénes estamos? Si vengo de algo individualista, me queda claro que nadie quiere tomar la responsabilidad, que no es cierto. Simplemente es la forma que está operando, porque las decisiones son en consenso. No se toman necesariamente uno, salvo que el dueño, el que tiene todo el poder, el político, económico, etc., se hace porque así lo digo yo. Entonces, bueno, ahí se acabó el consenso. Ahí se vuelve individualista la colectividad. Exacto. Sí, no hay mucha opción. No hay mucha opción. Las sociedades individualistas te es permitido destacar por ti mismo y es tu propio mérito lo que importa. ¿Sí? Cuando
cuando creces de chico, uno de los conceptos que más me llama la atención es la percepción de que el americano corre a sus hijos a partir de que llegan a la universidad y ya que se larguen. Es un concepto semimito, hay algo de eso, pero en realidad vamos a permitir que nuestra hija, nuestro hijo vuelen por sí solos. Y tienen que volar, porque se van a tener que defender de la vida por sí solos. Yo no lo voy a defender. Yo no puedo estar siempre protegiendo. El grupo siempre protege. En el individualismo, el grupo no protege. Tú tienes que aprender a rascártelas con tus propias uñas. Y tener éxito o fracasar por tu propio mérito. Y es muy drástico. ¿Sí? Es también, en las culturas individualistas, el sí se puede es muy individual. ¿Sí? La cultura te genera y hay libros hasta de cuentos para niños donde es yes I can, de un trenecito, ¿no? Y está la ladera y siempre el trenecito dice, eso es muy común que se le enseña a los niños. En la sociedad... Algo que es muy curioso es que en la parte de deportes, por ejemplo, México ha tenido muchas medallas individuales a lo largo de la historia. Pero por otro lado nos ha costado mucho trabajo llegar a ganar competencias de grupo, ¿no? Tú esto vas hablando de deportes, ¿no? Que es uno de los muchos ámbitos a lo que se puede aplicar. Pero esto también, dentro de la cultura de un país, en la parte económica, el impacto sí se nota al final de cuentas en el PIB de los países, ¿no? Correcto. Es muy sorprendente cómo los países que han manejado ideologías totalitarias y demás, nunca han podido llegar a armar una sociedad pujante y una sociedad desarrollada por periodos largos, ¿no? Más bien han implosionado, ¿no? Y han sido realmente los países en los que se da la libertad a la iniciativa individual, los que han podido a la larga tener mejores resultados, ¿no? Sí, depende cómo quieras juzgar éxitos, resultados, etcétera, porque tú puedes argumentar que China, por siglos de los siglos, ha sido una sociedad pujante, independiente del mundo, y solamente en la etapa del comunismo, que es un periodo muy pequeñito en la historia de China, se implosionó. Pero sí, efectivamente, aquellos que apoyan a su gente y que dan oportunidades a la gente de que florezca, tienen una amplia posibilidad de tener logros muy importantes, efectivamente. Y hoy en día, si esto lo pasamos al tema sociopolítico, lo que tenemos que encontrar de alguna manera también es un equilibrio, ¿no? Porque también el individualismo salvaje pues tampoco ha llevado al estadio en el que queremos tener a este mundo, ¿no? Sí. Yo creo en la libre empresa y en el libre albedrío de la gente para desarrollarse, pero al final sí, vivimos todos en el mismo planeta, estamos todos en el mismo barco, en este universo, y más nos vale tener conciencia tanto del ambiente y del planeta en el que estamos, como de los demás, ¿no? O sea, es intolerable que teniendo el desarrollo que existe hoy en el mundo, ¿no? Y existiendo la posibilidad de que toda la gente en el mundo tenga una casa y tenga comida, pues existen unos niveles de pobreza espantosos, y por otro lado pues, se invierta o se gaste en armas las sumas tan impresionantes que se gastan, ¿no? O en drogas, o en yo qué sé. Pues hay algo hay muchos ejemplos. Sí, en el tiempo, ¿no? Pero en fin, muy bueno. Vamos ¿Quieres a que avanzar? pasemos a la siguiente? Por favor. Muy brevemente, Está tema muy masculinidad. interesante. Tema de masculinidad y feminidad, Geert Hofstede lo nombró con este
de esta forma, masculinidad, feminidad, no tanto porque hubiera sociedades machistas contra matriarcados, no. Fue el único factor donde en todo el mundo las mujeres y los hombres ranquearon o contestaron cosas radicalmente diferentes a nivel mundial. Por eso lo llamo de esa manera originalmente. Y básicamente lo que te dice es cómo una cultura ve el concepto de éxito. Lo ve como algo visible, fuerte, o lo ve como algo donde de alguna manera valores más intrínsecos son de mucho éxito. Las culturas femeninas tienen, por ejemplo, las culturas nórdicas, son culturas ampliamente femeninas bajo el concepto cultural del que estamos hablando. Son culturas donde se trabaja para vivir, donde el héroe puede ser un músico de música clásica o un escritor famoso. Sí, exacto, un poema, pues algo muy admirable, mientras las culturas masculinas son culturas realmente donde se trabaja para vivir, donde se vive para trabajar, perdón, donde la gente de éxito visible es ampliamente admirado. Esos son los Bill Gates, esos son los Chicharitos Hernández o el jugador del momento, esos son el cantante de rock más famoso en este momento. Dinero, visibilidad, poder, son ampliamente admirados en estas culturas. ¿Sí? Entonces, son extremos muy amplios entre las culturas femeninas y las culturas masculinas. Y lo importante de todos estos 4 temas, y voy a tener que acelerar un poquito el paso de esto, no es tanto que seas de uno o de otro, sino qué tanta distancia hay. ¿Por qué no pasamos a la gráfica que sigue? Yo aquí tengo un comentario, porque la verdad es que yo siempre me he inclinado mucho por la cultura masculina, y aquí en mi casa siempre yo digo la última palabra. Lo que tú digas, mi amor. Sí, totalmente. Es muy admirable. Sí, así que aquí es machismo absoluto. Lo que tú digas, mi amor. Totalmente. Vamos a entrar a esta gráfica y es muy interesante, no tanto porque por otro tema, sino para ver las distancias. Y la escala obviamente no es una escala bien hecha, pero simplemente trata de mostrar dónde estamos México y Estados Unidos. Vamos a empezar con individualismo y colectivismo. En aquella época, y esto no son números frescos, sino fue cuando originalmente se hizo el estudio, probablemente estos números, si volviéramos a hacer el estudio en forma idéntica, ya han cambiado un poco porque desastres naturales, guerras, etcétera, cambia la cultura o puede tener el poder de cambiar un poco la cultura, pero no radicalmente, te mueve dentro de una banda. Ve Estados Unidos dónde está, con un score del 91 y México con 30, de la distancia. Nosotros nos orientamos más al grupo, a la familia, y Estados Unidos hacia el individuo. Distancia al poder, 81 en México, o sea, creemos en las jerarquías o nos manejamos con fuertes diferencias económicas, etcétera, aceptadas como grupo, y Estados Unidos 40. Estás hablando del doble, del doble. Incertidumbre. México no se maneja bien con las incertidumbres, en 82 y Estados Unidos está en 46, nuevamente casi el doble de diferencia. Y en el único donde Estados Unidos y México están muy cercanos es en el de masculinidad, feminidad, donde ambas culturas tienden a ser culturas donde se trabaja muy duro y se vive y se trabaja para ganar dinero, para tener éxito visible. El éxito debe ser fuerte, si no cuentan de la misma manera, etc. Entonces, esto es muy interesante, esta parte, porque lo que te dice es que cuando no nos entendemos en algunos temas, particularmente en estos 3 de Hofstede, hay otros mucho más interesantes que estos, por cierto, es por nuestras diferencias y nadie te las va a enseñar. También, Rodrigo, quiero hacer mención y la gente que está presente en esta plática, de que esto no te sirve para predecir la conducta individual de nadie, de un mexicano o de un americano o de un alemán o un hindú. Simplemente te da el contexto
Y de repente cuando dices, ups, ¿qué pasó aquí? Culturalmente, algo que no, hubo algo que no suena bien, probablemente tiene que ver con estas diferencias. Pero no es una forma de predecir todos los americanos. La gente es la gente y todos nosotros como individuos nos podemos mover dentro de la banda común o estar muy fuera de la banda común de estos diferentes factores y dimensiones. Pasamos a la siguiente Sí, lámina. esta lámina es buenísima, ¿eh? Esta se me hace espectacular. Es muy notable. Digo, al rato les vamos a pasar a todos la presentación y además esto va a quedar grabado. Pero es muy notable ver cómo en algunos de los elementos la distancia en particular entre México y Estados Unidos es enorme, ¿no? Como en el individualismo. Y cómo en el otro lado, en el que todos somos muy machos, pero lo que diga nuestra esposa es lo que está correcto. En la masculinidad nos acercamos tanto, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Brasil ve dónde está, Bélgica dónde está, y en otros factores andamos por otros lados. Yo creo que de todo, esta primera sección que es el génesis del interculturalismo, esta es la más importante, porque lo que te dice es en estos factores las distancias que existen entre nosotros y los Estados Unidos. Vamos a dos o tres temas o dimensiones que son... Adelante, por favor. Bueno, que son más sofisticadas, más recientes. Y un tema se llama el universalismo y el particularismo. Y básicamente lo que te dice es cómo te manejas de alguna manera en relación a las reglas y el contexto. ¿Qué tan importante es o no para una cultura? Las culturas universalistas tienden a ser altamente litigiosas como la de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que importa son las reglas y lo que está escrito y el contexto no es tan importante como la regla. Oiga, señor, me pasé el alto porque si no iba a atropellar. Señor, se pasó el alto. Usted no se puede pasar el alto. No es que mi señora me venía contando la historia. No, señor, se pasó usted el alto. La regla es la regla. The law is the law, dicen allá. The law is the law. Hay pocas, pero... No. México aquí lo vemos en amarillo y nos pasamos, ¿no? Sí. En México es una cultura particularista. Las reglas pueden ser flexibles, se pueden doblar y depende del contexto. Las excepciones, puede haber N excepciones. Y dependiendo de la situación. Oiga, señor, ¿a dónde va? La cola está allá atrás. No, pero yo soy el hijo del dueño. A mí me conoce fulanito de tal. Oiga, pero a la cola no. Y se pasa. ¿Sí? Estoy utilizando un ejemplo muy burdo y molesto, pero el punto más es para asegurarnos de que el punto es de que el contexto en el particularismo es importantísimo. ¿Quién eres? ¿Cómo te relacionas con este grupo? ¿Bajo qué criterios estás manejando el concepto? Etcétera, etcétera. Entonces es bien, bien importante este tema. El que sigue es, hay culturas que están orientadas a la acción y a hacer cosas. Y hay otras que son mucho más orientadas a la relación, establecer buenas relaciones. No te va a costar mucho trabajo adivinar dónde está Estados Unidos y dónde está México. ¿Sí? Estados Unidos es un país de acción. Do it. Just do it. Nike. Te lo dice todo. Los resultados es lo que importa. Entonces, todo el contexto es qué resultados vas a dar. El tiempo. Todo se mantiene bajo cómo fue planeado el tiempo. Los deadlines que se establecen son respetados ampliamente con tal de que la actividad y la acción se dé. Y buscas lograr la meta y el objetivo. Y no te tratas de desviar. Aquí hay también un lado oscuro, ¿no? Que hemos vivido y que alrededor del año 2000 pues fue una bala directa al corazón del capitalismo, cuando todo el mundo supo que empresas como Arthur Andersen y algunas otras que hoy en día están desaparecidas habían falseado los resultados de empresas, ¿no? Y estaban trayendo, hoy en día firmaban un contrato y entonces ese contrato iba a generar
utilidades en los próximos 20 años, y esas utilidades, por esta misma situación, las reportaban como si fueran del trimestre. Entonces, eso Entonces, no tiene que ver con este factor. no, por eso, Fíjate, pero llevado a un es extremo, esto individualismo. es lo que presiona a la gente Claro, para que quiera y necesite cumplir con estas metas, y esto, de alguna manera, Arturo, tiene una repercusión en los resultados que hace que la gente cambie de una visión de largo plazo a una visión de corto plazo. Y eso correcto. tiene un lado oscuro y no siempre es lo mejor, ¿no? No, Cuando les exigen los resultados y todo el mundo en Estados Unidos dice que tú eres tan bueno como el último trimestre que presentaste, ¿no? Y puedes llevar 20 años trabajando en una empresa y si un trimestre es malo, al siguiente te vas, bro. Entonces, mira, ahí, esto tiene un lado oscuro, Arturo. mira, los lados oscuros, Rodrigo, en cualquier cultura, Sí, sí. relacionado a la actividad o a la relación alto poder, bajo poder, existen. Simplemente es cómo se manejan y cómo reacciona la gente. ¿Sí? La cultura es lo que es y es como funcionamos. ¿Sí? La orientación te puede llevar para algo negativo o algo positivo. Entonces, sí es importante y en esta plática no tomar a cualquier cultura, no nada más a Estados Unidos, a Alemania, México, lo que sea, a una posición de juez de la cultura. Es simplemente entender el cómo funciona para cuando hay algo de diferencia o hay una tendencia que va a generar un resultado ya sea corrupto, negro, negativo, lo que sea, saber que puede caer en eso. Yo creo que tu punto es muy válido y muy bueno. Es entender el contexto para evitarlo. El tema de... No, perdón, dime. No, el tema de Arthur Anderson era un tema de individualismo. Sí, teníamos que mantenernos... Era un tema de que tenían que cumplir con las metas trimestrales. Y entonces, correcto. Arthur Anderson era el que lo presentó, o sea, por así que era el mensajero, la empresa era otra empresa, ¿no? Pero esta otra empresa hoy firmaba un contrato para surtir electricidad por 20 años a una provincia china, y las utilidades de los próximos 20 años las reportaban en este trimestre. Eso es una barbaridad, pero bueno. Oye, tenemos una muy buena pregunta de Jorge Silva aquí, y a toda nuestra audiencia les pedimos, por favor, que si tienen preguntas, nos las vayan enviando en el chat que está aquí mismo en el GoToMeeting. La pregunta es esta. ¿Tú consideras que en Estados Unidos puede haber regiones que se parecen más en su cultura y en su operación a México que otras? Sí, sí, en dimensiones muy específicas, porque igual que en México, Estados Unidos es un país enorme. Entonces, tú me dices California tiende a tener una cultura un poquito menos de actividad hacia el trabajo y más de vivir la vida, ¿sí? Más de preservar el medio ambiente y tener legislaciones muy altas, a comparación de Nueva York o de la cultura en el Midwest, donde es una cultura donde si te levantas temprano está bien visto y llegas al trabajo temprano, pero si sales tarde está mal visto, y en México está mejor visto si sales tarde porque te quedaste hasta el final. ¿Sí me entiendes? Sí hay muchas diferencias. Entonces, el concepto de Jorge, la pregunta de Jorge es muy buena, y sí efectivamente hay factores. Yo no diría la cultura en general, yo creo que la cultura americana es el cemento que nos une a todos nosotros en los Estados Unidos, independientemente si somos hispanos, negros, chinos, del origen que seamos o llevemos 10 generaciones en los Estados Unidos. Es nuestra cultura, y en México también es nuestra cultura. Pero si tú me dices, los de Monterrey tal vez se parecen un poco más a ciertos grupos de negocios de Estados Unidos que los del centro del país o los de Yucatán o Chiapas, yo te diría, pues sí. Correcto. Hay Oye, subculturas aquí y subregiones. Gustavo Rentería Villa te manda saludos. Gracias, Gustavo. Le está gustando la plática. Y también nos hace una pregunta, ¿no? A ver qué te parece. Dice, ¿qué opinas sobre la actividad del gobierno actual en las relaciones internacionales?
Tema sencillito. ¿Cuántas horas tienes, Rodrigo? A ver, ve empezando poco a poco y vamos bien. Sí. Yo creo que ese tema es muy interesante. Estados Unidos, no desde Trump, sino desde antes de Trump, ha cambiado el concepto de liderazgo mundial. Por ejemplo, se ha salido ya de conflictos, está saliendo de ciertos conflictos en el Medio Oriente. No quiere ya complicarse la vida, y sobre todo con ciertos temas. Se malinterpreta el hecho de que ha perdido liderazgo, simplemente ha cambiado el estilo del liderazgo. Digo, sigue siendo una influencia mundial muy fuerte en muchos temas, entretenimiento, en el tema de cómo se piensa el negocio, tecnología, etc. Pero sí está cambiando, y no sé si sea para bien o para mal, pero está cambiando. Ahora, digo, esto fue mucho más notable a la hora que entró Trump, y realmente desde antes de entrar ya se había peleado con México, cuando entró se peleó con Canadá, mandó a la OTAN a volar, coquetea con Rusia, pero todos los generales le dicen a Trump que está loco. En fin, hay una serie de factores ahorita como muy, vamos a llamarles, yo te diría poco sólidos, ¿no? Que se están dando, más bien fluidos. Están cambiando. ¿Quién sabe? Yo creo que Yo lo que recuerdo es cuando llegó Powell, y se planteó la primera vez de los extra innings de la regla de la guerra del Golfo de George Bush hijo, y que yo me acuerdo que el señor Powell lo único que dijo es: para entrar a un país tenemos que tener una estrategia de salida, ¿no? Y eso fue algo que quedó muy claro, y que él tenía, pues él había estado en otras guerras, y lo de Vietnam, pues, de alguna forma fue una vergüenza para el ejército americano. Entonces él lo que dijo es: si vamos a entrar en un país necesitamos una estrategia de salida. Y lo que resulta es que Trump llegó sin estrategia de salida, nada más a sacarnos, y ahora lo está volviendo a meter. Entonces, la verdad es que este presidente es como el nuestro, ¿no? O sea, no voy a decir que el de ustedes es mejor que el nuestro, pero la verdad es que sí se nota un retroceso, hablando en serio, en cuanto a la globalización, ¿no? O sea, yo sí tengo una idea clara de que el mundo deberíamos de empezar a buscar ideas comunes y caminar hacia un lugar común para todos, mejor. Y la verdad es que la llegada de los populistas, no solo en México y en Estados Unidos, sino Brasil y Inglaterra, y Ucrania, yo que sé cuántos países, ¿no? Esta gente está llevando al mundo en sentido contrario, y yo creo que esto es un retroceso. Entonces, la pregunta de nuestro amigo es: ¿tú cómo percibes desde Estados Unidos, como americano que eres, ya viviendo allá en Chicago por 30 años, cómo percibes que han sido las relaciones que México, la parte mexicana de las relaciones entre México y Estados Unidos, con el gobierno que llevamos 1 año y medio aquí en México? Mira, voy a utilizar dos temas. Es un tema muy interesante y es un tema muy sensitivo, y espero no ofender a nadie. Soy más directo. A ver, échale. El promedio de los americanos, y muchos de ustedes han vivido o han estado en los Estados Unidos, el promedio de los americanos no entiende a México siquiera. Y segundo, no aparece como contexto para el promedio de los americanos. Tú ves las noticias, aparece cuando el Chapo, aparece cuando algo muy, muy puntual, y desaparece. Se pierde del radar muy rápidamente México. Para el promedio. Algo, Arturo, que digo, hablando, tratando de entrar un poquito en profundidad, los asuntos de México hoy en día, y los mismos de Canadá, para Estados Unidos son asuntos domésticos. O sea, yo entiendo que a lo mejor la gente de la calle pues no está muy enterada, ¿no? Pero lo cierto es y también sucede al revés, ¿no? Los asuntos de Estados Unidos tienen un impacto muy importante también en México y en Canadá, desde luego. O sea, esto es recíproco. Entonces, la relación que existe entre nuestros tres países
es una relación profunda y es una relación de la cual dependen millones de trabajos. O sea, hasta antes de esta crisis de la pandemia, había 6 millones de trabajadores de Estados Unidos que dependían de trabajos generados por compañías mexicanas, ¿no? Entonces, vaya, esto está allá, o sea, aquí en México, pues también la cantidad de trabajadores que dependen de la industria americana y de las compañías americanas es enorme. Entonces, hoy en día no podemos hacernos como que la frontera termina en el río Bravo de aquí para allá y de allá para acá. Nuestras economías están totalmente interconectadas. Lo estamos viendo ahorita, el hecho de que México haya abierto su economía en estos días pasados, cuando México está en la parte más alta de los contagios, es porque necesitaban que la cadena de producción de la industria automotriz y aeroespacial americana pudiera abrir también en ese momento, ¿me explico? Mira, Entonces, Rodrigo, yo creo que aquí hay un tema que es bien importante y hay tres dimensiones. Un tema, una dimensión es el promedio americano, que ya lo discutimos. El segundo, y el que tú estás platicando, es un tema más sofisticado, que en el promedio de los mexicanos entiende más porque le afecta más lo que haga Estados Unidos, ¿sí? Y lo entiende y lo dominan muchísimas gentes de negocios en los Estados Unidos. Ese tipo de gente sí puede tener una discusión inteligente contigo sobre lo que estás diciendo, el impacto, y que deberíamos de trabajar más de cerca Canadá, México, Estados Unidos. Y de hecho se hace. Y la tercera dimensión es la dimensión política, que hubo un embajador en México, John Gavin, no sé si te acuerdas de él, sí, hace muchísimos años, dejó México en los 80s, pero él escribió un libro y donde decía, políticamente México y los Estados Unidos tradicionalmente se han enemistado. El PRI en aquella época dice, la bandera era socialista y por muchos años fue socialista y era anti-yanqui la bandera. Y entonces había llamadas de jefes de gobierno mexicano a Gavin, donde le decían, mira, mañana vas a ver en el periódico tal cual cosa, no le hagas caso. Necesito utilizarlo. Eso sucede también en los Estados Unidos. Entonces, son tres dimensiones que están muy, muy juntas, pero la primera, acuérdate, que da un voto político. Son los congresistas, senadores, presidentes, etcétera. La gente vota. Y esa parte no la quiero ignorar en esta plática porque, nuevamente, la gente no vota en los Estados Unidos pensando en México o no, en general. Y es bien importante entenderlo. Arizona, California, Texas probablemente tienden a estar más conscientes de la cercanía que hay con México, mientras que Montana y otros lugares... Sí, Wyoming les da más o menos. No, olvídate. Entonces, no quiero ignorar eso, porque ya nos estamos metiendo a otro tema que no es cultural, sino es más bien ya cómo interactuamos en ese sentido. Bien, pero continuemos si te quieres. los grupos es bien importante. Muy bien. Vamos a pasar rápidamente esto de contexto. ¿Sí? Hay culturas que son directas y explícitas, y hasta se confunde con rudeza, y esos son los americanos. Oye, ¿ya ves lo que dijo este gringo loco? Oye, pues ¿con quién cree que está hablando? Señor, rápido, rápido. Simplemente lo que quieres, que la atiendan. Lleva 1 hora parada. ¿Sí? Las culturas de alto contexto son mucho más indirectas e implícitas en la forma que comunican. Esto de alto y bajo contexto es en base a cómo nos comunicamos. Y es crítica y clave. Y si en México tú dices, oye, ¿qué tal estuvo la presentación de Arturo Fischer de la hora NEA? Y te contesta, pues estuvo interesante. ¿Cómo lo interpreta Rodrigo? Pues a mí me parece que fue genial. No, sí, pero si la respuesta hubiera sido, pues interesante. Bueno, defíneme interesante. Mira, probablemente quisimos decir, pues no la entendí, o sí. no me gustó. Y el tono, hasta que lo digo, dice mucho. Bien. Entonces, este tema
vamos a aplicarlo a la tercera parte, porque esta es la parte, bueno, me falta un tema que es el tema de tiempo. Hay tiempo que es fluido y es la siguiente lámina. El tiempo que puede ser exacto y fluido. Para los americanos, ellos viven con el relojito. Sí. Todo está marcado, time is money, los resultados son esperados en el tiempo. Y está enfocado en el tiempo. Las culturas policrónicas, la mexicana tiende a ser más, lo que importa no son necesariamente las relaciones, sino es cómo haces, qué sucede con el tiempo. El tiempo es solamente un factor, pero no me manejo por el tiempo o por el reloj. Y eso va a tener un impacto muy serio de cómo nos manejamos unos con otros en terrenos de negocio. Vamos a pararle aquí al interculturalismo porque podríamos avanzar mucho. ¿Y por qué no entramos de lleno a esta última sección, que es cómo operan los americanos en realidad? Y ahí podemos discutir un poquito más, conjuntar todo lo que hemos visto de Hofstadter y los otros factores más avanzados. Para mí el tema más crítico es el de la comunicación. Cómo los americanos se comunican entre ellos y cómo nosotros queremos comunicarnos con ellos. Do's and don'ts. Un poquito de do's and don'ts, si quieres llamarlo así. Pero es más bien cómo operan. El americano está muy basado en hechos, ¿sí? Y bajas emociones, y eso es bien apreciado. Si tú dices algo basado en una buena fuente, con hechos en la mano, sin emociones, sin gritar, etcétera, es alguien que está considerado como sólido. Toma en cuenta eso. El exabrupto no es de ellos en general. Nuevamente, estoy utilizando generalismos. Son directos, pero no les gusta la confrontación, que es diferente. No te metas en temas de política, etcétera. Discusiones como la que estuvimos en, se ponen tensos. No les gusta la confrontación. Pueden ser brutales en la forma directa de decir las cosas. Rodrigo, te equivocaste. Punto. ¿Cuándo lo vas a componer? Eso no es confrontacional para ellos, es directo. Confrontacional es empezar a discutir en temas y cosas donde ellos ya no se sienten tan a gusto. Política, sexo, religión, Trump o no Trump, etcétera, etcétera. Aunque han cambiado las cosas. Lo escrito, dígalo por escrito y eso es lo que vale. Lo platicadito está bien, pero hasta que esté por escrito. En cambio, nosotros somos más de apretón de manos y lo que quedamos. Y luego lo ponemos por escrito, aunque obviamente depende del tema que estemos hablando. El silencio les molesta mucho. Yo he utilizado el silencio muchas veces conscientemente en Estados Unidos simplemente para bajar la temperatura a veces de una discusión o hacer reaccionar a alguien de algo que me está diciendo. Y me quedo callado. No gusta, ¿eh? No estoy diciendo las cosas para que sea como un arma, pero para que se entienda cómo operan. Comparten mucho la información. El que tenga, mira, en corto tú y yo lo discutimos, eso no se da tanto. Sí se da, obviamente, pero en el contexto general de la norma, oye, tú y yo lo platicamos en corto, no. ¿Por qué no lo discutimos ahorita con todos los de NEA? ¿Qué importa? Es esa parte cuando empiezas a ser altamente emotivo, cuando evades las respuestas, cuando todo es platicadito y nunca mandas un email para corroborar, etcétera, no es como operan. Y ahí la gente que tiene esa fluidez y ese conocimiento lo maneja muy bien en el terreno de negocios, aunque seas de otro lado. Los valores del trabajo también, lo que importa, que es el siguiente grupo, son los resultados. Perdón, es la anterior, todavía quédate que es la que se llama Work Values. Lo importante es la iniciativa, los resultados, ser asertivos. Hay una frase aquí que decimos, say what you mean and mean what you say. En pocas palabras, lo que digas, si realmente piensas que es así, dilo. ¿Sí? Pero que realmente sea así. ¿Sí?
Accountability, y esa palabra no existe en español, no es responsabilidad. Accountability es algo altamente apreciado en los Estados Unidos, que es tomas la bandera, tienes el corazón y yo soy responsable. Y rendición de cuentas, ¿no? Rendición de cuentas, si quieres llamarlo así, pero viene desde el corazón. Sí, sí, sí. ¿Sí? It's on me, es una frase muy común. That's on me. Yo soy, Sí. yo soy el que tiene esto. Y do it yourself. Es una cultura. Oye, ¿cómo que sigues esperando a que te llegue el chalán para reparar esto? Pues, que tú no sabes de esto, hazlo. Oye, pero es que a mí ya no me corresponde. No. Aquí es, si puedes hacerlo, hazlo. Don't wait. Y la Arturo, última. En esta última lámina, ¿tú crees que para tener más éxito al hacer negocios con Estados Unidos, es conveniente que la gente se adapte a su estilo cultural? No, es muy buena pregunta en ese sentido. Nosotros somos lo que somos, individualmente y culturalmente como grupo, mexicanos o organizacionalmente los de Bimbo contra los de lo que sea. Es estar consciente. Bien. Más que nada. Ahora, te pido avanzar lo más posible en esta lámina para dentro de unos 3 o 4 minutos hacerte las preguntas que tengo aquí de Armando Nuricumbo, de Enrique Ugarte y algunos otros de nuestros socios. Mira, estas últimas dos están muy sencillitas. La cultura americana de negocios es de equidad. Todo mundo en general, si es capaz y si ha demostrado que sabe y puede, es considerado. Las reglas se aplican para todos. Los de arriba, los de abajo, los que tienen, los que no. Y mientras no ataques, estás considerado como parte de ese grupo. Pero en realidad, no. En ciertos temas. La mujer ha roto todas las barreras. No es cierto. La mujer ha avanzado mucho, pero nos falta mucho en Estados Unidos también para que tenga el mismo nivel y peso y penetración en el poder en los Estados Unidos. Los hispanos, los negros, el racismo. Hay muchos temas de equidad. Ahorita le vamos a hablar un poquito a eso porque hay varias preguntas del público para esto. Ok. Al final, resultados. Nuevamente, el americano y la parte de negocios, American Business Style, Key Points, es resultados. Es muy pragmático. Los méritos son los que hablan, no las palabras. No son nada de, oye, mira, yo te explico, después de 50 años, 3 maestrías, 2 doctorados, etcétera, soy el número 1 en tal cosa. Ok, ¿y qué has hecho? Son tus antecedentes. ¿Qué has hecho? ¿Qué has logrado? Es lo que les importa. Muy competitivos, exageradamente competitivos. Si les pones un reto, lo de COVID, lo que se viene, etcétera, es un reto, simplemente. Dentro de los Estados está visto como un reto. Vamos a salir. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero vamos a salir. Y hay la confianza, que es otro tema. Cuando la gente es tan merit-driven, como decimos aquí, decisive, y pragmática y altamente competitiva, hay resultados. Si tarde o temprano se conjunta todo. Esto es ya la última, me voy a parar ya en explicaciones y si quieres abrimos un poquito más el foro a preguntas más específicas. ¿Te parece bien, Rodrigo? Sí, claro, mira, esta pregunta es de Armando Nuricumbo. Te dice, estimado Arturo, un saludo afectuoso. Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros en este espacio. ¿Y cuál es tu lectura de las últimas manifestaciones en diferentes ciudades de los Estados Unidos por el tema de George Floyd? ¿Cuál es tu punto de vista sobre sus causas y consecuencias a nivel económico, social, cultural y hasta histórico? Estimado Armando, en un minuto voy a tratar de contestar todo, pero no se puede. Yo creo que el contexto que voy a dar va a ayudar un poquito a ver hacia dónde va esto. Hace 5 años, el racismo, antisemitismo, etcétera, pudo por fin salir del closet desde la campaña de Trump, para bien o para mal, ¿ok?
Eso puso más en evidencia, ¿sí?, la forma que la gente piensa todavía en los Estados Unidos. No todos, pero hay grupos todavía muy fuertes racistas. Y la brutalidad policíaca simplemente es un aspecto más de todas estas desigualdades que existen en los Estados Unidos, sobre todo de grupos no privilegiados, ¿sí? Y donde la gente, esa parte de equidad en cultura, es un choque contra lo que en realidad sucede en estos grupos, ¿sí? Es muy fácil hablar de equidad cuando lo dices desde tu butaquita de poder, siendo blanco, con dinero, etcétera, 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 y no has pasado por todo. Entonces, de estos 5 años para acá, y ahora a raíz de lo de COVID, simplemente fue una de las gotas la gota que derramó el vaso socialmente nuevamente. ¿A dónde va a ir? No lo sabemos, pero yo creo que la nueva generación, las nuevas generaciones de nuestros hijos están mucho más activos y militantes que lo que estuvieron los últimos 40, 50 años. Mi generación, nuestra generación, Rodrigo, hizo muy poco o casi nada por el tema. Y una de las razones es que esto ya es la historia. Aquí ya no hay racismo, aquí no hay antisemitismo, aquí no se discrimina a nadie. No es cierto. Y yo creo que fue bueno que se hayan destapado los que salieron del closet, porque volvió a estar consciente de que, ese tema no se ha acabado, hay que seguir luchando. Bien. Hay aquí una pregunta de nuestro compañero Óscar Becerril. Te felicita y me dice, Gracias, a él le Oscar. gustaría conocer tu concepto de las características culturales de México. ¿Qué características culturales de México, me la cambiaron aquí, se pueden considerar como ventajas para hacer negocios? Las características culturales de México que se puedan considerar como ventajas para hacer negocios en Estados Unidos. Yo creo que, y voy a utilizar no los factores y las dimensiones, una de ellas es el enfoque, las relaciones del mexicano en general, bien llevado, genera relaciones y negocios de alta durabilidad, que en los Estados Unidos son más desechables. Correcto. Bien aprovechadas, creo que es un factor muy importante que en México, en general, no todos los mexicanos, ni todas las organizaciones, pero los que altamente se enfocan, sin ignorar cómo es los americanos, llevan mucho éxito en los Estados Unidos. La segunda es la afabilidad del mexicano. Tú sabes, viene un visitante de Estados Unidos, bueno, pasas al aeropuerto por la persona, lo llevas al Zócalo antes de llevarlo primero al hotel, le explicas toda la parte histórica, etcétera, etcétera. En Estados Unidos tú llegas como visitante de negocios y te dicen, mira, este es el número para tomar la limusina o el taxi. Y nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Y hazle como puedas. Eso es altamente apreciado ya una vez que se desarrolla esa relación. Y la otra, el mexicano en general está considerado en Estados Unidos, al menos el que trabaja en Estados Unidos, gente muy trabajadora. Bien. Gracias, Arturo. Una pregunta múltiple aquí de Enrique Ugarte con respecto a la situación entre la economía china y americana. Esta guerra comercial que lleva pues, un año o un poco más, y que ha ido escalando y desescalando dependiendo de diferentes situaciones. ¿Tú cómo ves la relación entre Estados Unidos y China? ¿Para dónde crees que desemboque esta relación? Y si el resultado de esta situación puede beneficiar a México o no, o va a ser, tú crees, capitalizada por otros países. En fin. Yo creo que los gobiernos anteriores a Trump, incluyendo Obama, Clinton, etcétera, le dieron mucho aire a China. ¿Sí? Le dieron mucha oportunidad de tomar un papel mucho más relevante en el mundo. Y lo tomó muy rápido y lo supo llevar muy bien China. La posición actual, no solamente de Trump, en realidad hay mucha gente detrás de esto. Yo creo que es más dejar que China solito vaya cayendo.
China tiene muchos problemas ahorita. Yo creo que China no es de los que va a ganar en esta guerra con los Estados Unidos, pero no es nada más con los Estados Unidos, es una guerra interna también dentro de China, ver lo que está pasando en Hong Kong, etc. China es un país enorme y tiene muchos problemas que resolver por sí solos. México yo creo que sí tiene una gran oportunidad de que lo que se llama ahora nearshoring, y es empezar a traer ciertos niveles de manufactura, tecnología, nuevamente de regreso, si no nada más a los Estados Unidos, puede ser a México, puede ser a otros países, asumiendo que las condiciones se dan, puede ayudarle mucho a México en el futuro, definitivamente. Yo creo que el objetivo de Trump y de los gobiernos que sigan, incluyendo Biden, si es que llega a salir Biden, ya veremos, ¿no? Es otro tema, es dejar que China se pelee solito sin totalmente ignorarlo. Estados Unidos depende todavía mucho de China desde el punto de vista de manufactura. Cierto. Ahora, Santiago Rodríguez nos hace la pregunta inversa a la que nos hizo Oscar hace unos minutos. Y entonces él nos dice, ¿qué prejuicios tienen sobre México como cliente y como proveedor en los Estados Unidos? Yo creo que estamos generalizando demasiado, hay que tener cuidado en el tema, pero hay dos o tres características. Uno es no compartir la información honestamente. Okay. Oye, ¿cuándo va a estar mi pedido listo? Mañana, si no es que a principios de la próxima semana. Llega el martes de la próxima semana, uno de dos, el pedido no ha llegado y nadie le ha avisado a la persona. Error. Sí, sí. Al americano lo mata eso. Acuérdate cómo la estructura de factores culturales que nunca se hace eso. Si el pedido no va a estar listo, se llama y le dice, ¿sabes qué? Disculpa, pero tuvimos un problema o lo que sea, pero en tal fecha y darle seguimiento. Nuevamente, el error es esconder. El error en esta relación es esconder errores. Eso es muy grave. La otra es magnificar cosas, sacar de proporción. Nuevamente, es exagerar, está visto como que estás fuera de control, eres demasiado emotivo y no manejar las cosas en base a hechos, facts, fuentes de información. Esto es lo que tenemos, esto es lo que pensamos y esto es cómo funciona. Son dos que se me vienen a la cabeza, que puede haber muchos más, igual de ambos. Una última pregunta de Jorge Segovia. Él hace aquí una introducción de que México a nivel internacional había tenido un papel muy discreto hasta fines del siglo pasado, donde comenzamos a participar más en distintas organizaciones internacionales, pero ahora llevamos 18 meses en un retroceso en la internacionalización de México, ¿no? Y bueno, eso pues, en general sí hemos visto que nuestro gobierno al más alto nivel pues desprecia un poco todas las reuniones y esto, y en vez de ir el presidente, que no ha salido del país hasta donde yo me acuerdo, siempre ha mandado al canciller y demás, y entonces hay fotos en las que solo salen los presidentes, y entonces México ya no sale. Pero bueno, ahora, ¿qué consecuencias en términos de comunicación, economía, intercambio cultural y social ves a esta desinternacionalización de México que se está dando en este gobierno en particular? El tema es muy amplio y muy complicado. Obviamente, si el americano no ve que es bienvenido, va a buscar opciones. Vamos a empezar por ahí. ¿Sí? La cultura americana no es de que se te cierra el mundo porque México se internacionalizó, se cerró o no. Eso es muy importante. Y esto es desde el punto de vista americano. Para el punto de vista de México, su internacionalización y su papel de relevancia, bueno, debe de continuar, debería de continuar. Ciertas culturas de baja tolerancia a la incertidumbre, países como Alemania, etcétera, no ven y Estados Unidos, no ven con buenos ojos dos cosas. Uno es el no cumplir lo que prometes, el no participar. El no participar y el no salir en la fotografía es importante, pero curiosamente no siempre tiene que ser el presidente, bajo la cultura americana al menos, sino quien sea la persona responsable que sepa del tema.
Eso también es importante mencionarlo. Yo creo que en México también se magnifica mucho el rol del presidente y si dice o deja de decir. ¿Por qué? Porque estamos, ¿te acuerdas del factor distancia del poder? El jefe es el que manda, el jefe, es importante lo que el jefe dice. Sí, pero para otras culturas no. No sé si estoy respondiendo bien a esta pregunta, sinceramente, pero son las primeras ideas que se me vienen a la cabeza. Bien, muchas gracias, Arturo. La verdad es que pues hemos tenido una grata conversación. Creo que nos has dado una buena estructura de pensamiento sobre lo que son las diferencias culturales entre México y Estados Unidos a lo largo de tu presentación y de esta charla. Te agradezco a nombre de todo nuestra red de negocios entre amigos que hayas estado con nosotros, y también quisiera pedirle a Sergio Álvarez Ducoin y Armando Muricumbo, que son copresidentes de FENG, y también a Arturo Vázquez, si se encuentra por aquí, del piso 51, que son nuestros socios en estas charlas semanales que estamos teniendo, para que te saluden y despidan esta entrevista. Y después tenemos un ritual, ¿no?, en nuestras reuniones semanales, en el cual después de que ellos intervengan, le vamos a pedir a todos que por favor prendan sus cámaras y sus micrófonos para darte un gran aplauso, ¿no? Entonces, por favor, Armando Muricumbo, Sergio Álvarez Ducoin y Eduardo Vázquez del piso 51, si gustan participar en esta despedida, Arturo. Bueno, si me permiten, gracias, Rodrigo, excelente presentación. FENG ha participado con mucho gusto en esta, como decía nuestro compañero Bush, en esta reunión extraordinaria, y ya tenemos presencia de miembros FENG de Estados Unidos. Nos acompaña David en esta ocasión, y ya en otras ocasiones ha habido otros países que nos han acompañado y estamos promoviendo este tipo de reuniones ya con Latinoamérica. Próximamente tendremos participantes de Latinoamérica. Un gusto y placer, y gracias, Rodrigo.